Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa, Caminando por el Reino, con Rodo Naurath. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto. Anteriormente en Caminando por el Reino. La semana pasada estuvimos conversando acerca de la verdadera reforma y aprendimos lo siguiente. 1. Martín Lutero y los reformistas del siglo XVI realizaron un movimiento de protesta contra la Iglesia Católica producto de la corrupción originada por la venta de las indulgencias, cuyo resultado es visible hasta el día de hoy en la fastuosa Basílica de San Pedro. 2. La carta póstuma de Pablo, escrita por Lucas y Apolos, la carta a los hebreos, no solo está destinada a los israelitas, ya que el nombre de la carta abarca a todos los descendientes de Abraham. Eso incluye a los hijos de la promesa, los gentiles. 3. El apóstol deja de manifiesto en el capítulo 9 de Hebreos que el verdadero reformista es Cristo mismo. Y su llegada fue el comienzo de reformarlo todo, pues ya desde el siglo VI a.C., la rutina religiosa judía, su adoración, ofrendas y sacrificios le molestaban a Dios profundamente. 4. Para el tiempo de Cristo, la ley entregada a Moisés se había transformado en un sistema religioso político. El judío había agregado más y más costumbres, ritos y reglas a lo original que estableció Moisés y que no solo esclavizó con esto al pueblo, sino que además puso más yugo y carga que el Señor nuestro Dios puso en un principio con Moisés. 5. Jesucristo vino a cambiar la realidad del judío por la realidad de su reino. Pero ellos, por tener esta venda religiosa puesta, no pudieron entenderlo y menos valorar tan preciado regalo, el Evangelio. 6. y último, razón tiene Pablo para decir que si la ley hubiese sido el camino, no habría sido necesario que Cristo viniese o que muriese en la cruz. Pero su bendito sacrificio no solo proyectó la salvación hacia nosotros, sino que nos dio fe y fue el inicio del nuevo orden, el orden que Dios estableció por medio de Cristo en el nuevo pacto. La reforma de Cristo venía a cambiarlo todo, sobre todo nuestro concepto de cómo percibimos nuestro entorno y el tiempo. Cristo estableció un cielo permanente abierto de bendición para quienes son adoptados como hijos. Note usted que Él no vino para establecer un club de admiradores, vino a mostrar un nuevo sistema de vida basado en la fe, un sistema de vida que no solo consiste en ser creyentes, consiste en la adopción y formación de hijos, y con ellos mostrar una nueva raza de humanos, los humanos pertenecientes al reino del Señor. Pero todo este nuevo orden de Cristo requiere de una legalidad de por medio. ¿Y a qué me refiero? En lo siguiente, Moisés estableció con el pueblo un conjunto de normas y mandamientos llamados la ley, y lo firmó Dios con el pueblo en un pacto. Por eso se llama el pacto de la ley. En Cristo efectúa lo mismo. Dios estableció por medio de Jesucristo un pacto nuevo, que Hebreos lo llama el pacto eterno. Y ese pacto nuevo también tiene una ley, que es la ley de Cristo. Vamos a la lectura base de esta semana y abran sus Biblias en la carta a los Gálatas capítulo 6. Y leo así desde el verso 1 y dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo,
no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5, en la versión Reina Valera. La expresión de la ley de Cristo está en 2 ocasiones en las cartas del Nuevo Pacto. Esta expresión de Pablo pareciera ser un comentario de rigor denotando la rigurosidad del Evangelio sobre sí, pero la verdad es que no. Pablo nunca puso en sus cartas frases o palabras que no tuviese un profundo significado o una profunda liga al diseño de construcción de la iglesia. Por lo tanto, cuando él dice cumplan la ley de Cristo, está poniendo algo muy relevante de entender. Cristo abolió la ley, pero no significa que en el nuevo pacto no existe una pauta fundamental para ser cumplida. Para entender el aspecto legal que lleva al nuevo pacto, usted debe desprenderse de su percepción religiosa de Cristo. El Señor no está encasillado en materia religiosa, eso ya lo dejamos claro en el estudio de la verdadera reforma que tuvimos la semana pasada, el cual te invito a escuchar nuevamente si es que aún no lo has escuchado. Por lo tanto, el nuevo pacto debía ser establecido en términos legales, y con esto poner un marco legal del mismo para los que por el nuevo pacto caminan. ¿Por qué digo esto? Pues es muy simple. El apóstol hebreo dice, Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7, en la versión Reina Valera. Cristo es el mediador o garante de un mejor pacto y establecido sobre mejores promesas. Por lo que al establecer este nuevo pacto implica dejar legalmente establecido las mejores promesas. Pablo en la carta a los Gálatas tuvo que dejar por escrito las enseñanzas que había transmitido personalmente a los galos en Galicia, provincia romana del Imperio, y en lo que hoy conocemos como parte de Turquía. Si la carta a los galos o los Gálatas es la primera carta que escribe el apóstol, ya en los meses iniciales de su segundo viaje misionero, tenemos como precedente que la ley de Cristo es algo que el apóstol está enseñando a las iglesias en sus viajes misioneros y que refuerza en la carta a los galos. Cabe señalar que los galos se habían desviado del camino porque habían sido cautivados y seducidos por un evangelio diferente, un evangelio que contenía elementos de la ley de Moisés y que Pablo no enseñaba. Para ello los invito a leer Gálatas capítulo 1. Esto es interesante recalcar que el evangelio predicado por Pablo es el mismo que recibieron los discípulos de Jerusalén, pero es evidente que doctrinalmente había notorias diferencias en el mensaje de los discípulos de Jerusalén versus el mensaje del que ya conocemos como el apóstol de la Reforma. Pablo dice en Gálatas capítulo 1 y dice, en el versículo 11, «Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12 en la versión Reina Valera. Como los galos se dejaron seducir por un nuevo evangelio judaico con ritos de la ley, Pablo se ve forzado a volver a poner la doctrina del evangelio de Jesucristo, a tal punto de exponer a los galos que el evangelio recibido no fue adquirido por nadie de Jerusalén, ni en su inicio de conversión, ni siquiera pasados 14 años. Lean hasta el capítulo 2 de Gálatas. Pablo le recalca a los galos que lo que él ha aprendido y ha entregado es de parte de Dios. Por ende, no hay contaminación de otros pactos en él, y menos de obligar a los gentiles a circuncidarse como exigencia de Cristo. Pablo deja de manifiesto que el evangelio y el reino de Jesucristo no tienen elementos de la ley de Moisés. Y voy a repetir esto, porque al parecer hay muchos que quieren seguir poniendo
elementos del pacto de la ley de Moisés en el pacto de Cristo. Y eso, mis hermanos, es un error garrafal. Por lo tanto, y escúchenme bien, el Evangelio de Cristo no tiene elementos de la ley de Moisés. Escúchenme bien esto. El Evangelio no tiene elementos de la ley de Moisés. Por eso que es importante entender que si Dios llamó a un fariseo experto en la ley como Pablo, según lo que nos dice Hechos capítulo 9 y Gálatas capítulo 1, y después llama a otro judío experto en la ley, como lo fue Apolos, esto está en Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28, es precisamente para defender doctrinalmente que el pacto de Jesucristo, el nuevo pacto, o mejor dicho, el pacto eterno, no contiene nada del pacto de Moisés. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque el mismo Dios le dice a Jeremías del nuevo pacto. Esto, hermanos, es absolutamente relevante. Y leamos lo que dice Jeremías capítulo 31. Versículo 31 dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, versículo 31 al 34, en la versión Reina Valera. Note usted que Dios está claramente diciendo al profeta Jeremías, o por boca del profeta Jeremías: voy a hacer un nuevo pacto y no como el de Moisés. Es Dios mismo el que le está anticipando a Jeremías y al pueblo que vendrá la fecha o el tiempo para establecer un nuevo pacto. Y el motivo de hacer ese nuevo pacto es porque los judíos habían invalidado el pacto anterior. ¡Qué increíble es esto! Pues tantos fariseos defendiendo la ley de Moisés delante de Jesús, y ellos mismos tenían historia de invalidar lo que supuestamente estaban defendiendo. Increíble, ¿no? Veamos los elementos de este nuevo pacto. 1. Dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Como la ley fue escrita en piedra por Moisés, la ley debía ser replicada en cada casa del judío. Dios le mandó a escribirlas en todas partes, para que por memorización y costumbre esto no se les olvidara. Leamos lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 6, y dice, versículo 1: Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio
capítulo 6, versículo 1 al 9 en la versión Reina Valera. Mire usted que Dios le manda a todos los israelitas o judíos que los mandamientos los pongan en todas partes, incluyendo las puertas, los postes de la casa o las paredes. Es decir, en todas partes es repetir y repetir para que no se les olvide. Esto lo ordenó por allá cerca del año 1400 a.C. Pero Israel, con todo esto escrito y memorizado, igual invalidado en el pacto ordenado por Dios. Pareciera que esta suerte de instrucción de repetición y memorización no dio el resultado esperado. Por eso que Dios dice, mi ley estará en su mente y escrita en el corazón. Es lo que dice Jeremías, para que ahora de esta manera no se les olvide, porque la primera ley fue estar por sobre el corazón. No estuvo la ley de Moisés escrita en el corazón del judío. Note que cuando Cristo viene a ellos, por religiosidad, lo increparon a Cristo a través de las leyes y las tradiciones, no por el mandamiento de Dios. Entonces, no servía nada tener ordenanzas escritas en paredes, postes y puertas de las casas si éstas no están grabadas en el corazón. Qué importante dimensionar esto, hermanos, pues muchos tienen por fetiche tener la Biblia abierta o las Escrituras en los Salmos, en el Salmo 91, en el Salmo 51, en el Salmo 23, como una suerte de cábala, y no está escrita ¿en dónde? En el corazón. La nueva ley no tiene resultado si se hacía por mandato y ordenanza. Por ello es que la ley de Dios, esta nueva ley, debe estar escrita en el corazón y en la mente, en ambas partes. Y en esto radica la enorme diferencia entre ser un seguidor de ordenanzas y aplicar la ley desde el interior del corazón, y por eso que la tergiversación de la ley de Moisés, convertida en una religión y sistema político, causó tanta corrupción en Israel, hermanos. Dios quiere por medio de un nuevo pacto que no exista más corrupción, sino que entiendas y grabes en tu corazón lo que es bueno y recto de hacer y obedezcas por amor al Señor. Oremos al Señor. Padre Celestial, te doy gracias de iniciar una nueva semana para hablar de un tema tan maravilloso como es la ley de Cristo. Padre, yo te pido que a quienes escuchan estas ondas, Señor, sean abiertos sus ojos, su entendimiento, pueda sacar la venda religiosa que tienen, abrir su cosmovisión para poder entender lo que viene esta semana, que es parte del inicio de la reforma que tú viniste a hacer a este mundo. Padre Celestial, ayúdame a ser precursor en esta hora de las enseñanzas gloriosas del nuevo pacto para tus hijos, para que en esta hora haya revelación, haya sanidad para sus mentes y sus corazones, y no sigan bajo los ritos y tradiciones de hombres que no llevan a ningún buen resultado. Padre Celestial, yo te ruego en esta hora, muevan los corazones y que haya no solo una buena intención, sino que haya el deseo profundo en cada uno de seguirte a ti, Señor. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando acerca de la ley de Cristo y a caminar por el reino. Amados, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor, para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. No hay mejor lugar, mi Cristo, donde yo pueda habitar.
presencia, mi Dios, me rindo, es donde quiero estar. Te doy mi ser, en mi vida tú eres rey. Te amaré y cada día cantaré. Grande y poderoso, vencedor, Dios del universo, redentor, tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor. No hay mejor lugar, mi Cristo, donde yo pueda habitar. En tu presencia, mi Dios, me rindo, es donde quiero estar. Te doy mi ser, en mi vida tú eres rey. Te amaré y cada día cantaré. Grande y poderoso, vencedor, Dios del universo, redentor, tú eres Dios, mi Salvador. Grande y poderoso, vencedor, Dios del universo, redentor, eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor. Te daré mi amor y todo lo que soy, haz tu obra en mí. Te doy mi ser, en mi vida tú eres rey. Te amaré y